En el tema del día, en uno de los temas de los últimos días, porque 10 días después de las elecciones PASO, finalmente se va a tratar en diputados una nueva ley, un nuevo proyecto de ley para el conflicto, la polémica y el desgaste que genera la ley actual de los alquileres. Los dos puntos fundamentales a tratar, por supuesto, son la duración del contrato, que en este momento es de 3 años y se quiere volver a la ley anterior de 2, y la indexación, el aumento por inflación cada 6 meses, que en este momento es anual. Una ley, lo que se llama la nueva ley, que es del año 2020, que no vino a favorecer a absolutamente nadie, que complejizó tanto a los propietarios y sobre todo los más perjudicados, los inquilinos. Y está con nosotros hoy Jonathan Valdivieso, es abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Muchas gracias por venir, Jonathan, esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Sos optimista en cuanto al tratamiento de la ley, del nuevo proyecto de ley para los alquileres? Porque hay como 37 proyectos cajoneados. En abril hubo esta famosa suspensión. Llenamos el estudio de personas idóneas para hablar del tema. Al final no se suspendió nada y ahora por lo menos ya hay fecha. ¿A vos te genera optimismo para que se resuelva? No creo que se resuelva después de las PASO. Hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que tiende a profundizar la regulación estatal en el mercado inmobiliario y el mercado de alquileres. Y un proyecto de la oposición que está tendiendo a pensar que la suma de todos los males de la problemática de alquileres es la ley de alquileres y a derogar estos dos puntos que mencionabas, la cuestión de los plazos y el tiempo de indexación. Creo que es bastante ingenuo el argumento que usa la oposición de que la derogación de esos dos puntos o la modificación de esos dos puntos va a solucionar la grave crisis habitacional que tenemos y la gran problemática de los inquilinos, porque lo que estamos viviendo es que gran cantidad de propietarios y propietarias están saliendo del mercado de alquileres, ¿no? Están poniendo sus inmuebles en venta. Eso está generando que estemos en pisos históricos de la oferta de alquileres. Además de eso se suma el incremento de los alquileres turísticos y la pauperización de los hogares inquilinos. Ese combo en un mercado dolarizado, la inflación de más del 100%, es la crisis habitacional un problema macroeconómico y macropolítico que no se va a resolver modificando estos dos puntos. Vos, Jonathan, estás inclinado un poco más a la mayor intervención estatal sobre los alquileres entonces, ¿o ninguno de los dos proyectos te hace pensar No, que un la cosa va a proyecto mejorar? avanza a tratar que el tema es mucho más complejo para resolver. Creo que lo que quieren modificar estos dos puntos no están de acuerdo que el Estado regularice o regule el mercado de alquileres. Y lo que vimos es justamente la Argentina, Ciudad de Buenos Aires, son de los mercados más desregulados a nivel mundial en tema habitacional, en tema vivienda. Y hemos llegado a niveles extremos, donde los procesos de inquilinización, es decir, la menor cantidad de población propietaria está disminuyendo década tras década, donde la población ya no puede acceder a una vivienda en propiedad. Entonces, hay cada vez menos personas tienen más departamentos o casas, ¿no? Y cada vez más personas tienen que alquilarle a ese grupo cada vez más reducido de personas. Bueno, de los 90 hasta acá, el sueño de la casa propia se fue perdiendo. Ahora estamos a un nivel extremo donde está costando acceder a un alquiler. Y solucionar ese problema no se soluciona modificando los plazos ni la indexación, que por más que quizás haga falta discutirlo, pero no podemos creer que eso va a solucionar la problemática y que eso va a generar que miles de inmuebles vuelvan nuevamente a ser ofertados como alquileres. ¿Pero es un aporte o decís que es completamente estéril? Porque también es cierto que seamos optimistas con la aprobación de este proyecto de ley. Va a pasar un tiempo hasta que el mercado se acomode, ¿no? Porque además van a quedar los inquilinos con la ley actual a los que todavía le va a correr el plazo de 3 años, la indexación anual y todo eso. Es decir, que el mercado se va a ir acomodando de a poco. ¿No se hace una proyección en una determinada cantidad de años para que, de aprobada la ley, la cosa se acomode a como era antes de 2020? No, soy poco optimista de que la modificación de estos dos puntos acomode esa situación. Por otra parte, la ley surgió justamente para equilibrar las situaciones entre los hogares inquilinos y los propietarios. Era una situación de crisis económica como la que estamos viviendo y crisis habitacional, ver cómo colaboramos con los hogares inquilinos. Si se va a modificar y si se va a retrotraer esos derechos conquistados, tiene que haber algún tipo de equivalencia o compensación. Recordemos que principalmente el conflicto es considerar la vivienda como un derecho humano o considerar la vivienda como un ámbito de hacer negocios. Si consideramos como un derecho humano, si le vamos a quitar, retrotraer, que es violar el principio de progresividad a derechos reconocidos, tenemos que compensar a los hogares inquilinos más en un contexto de extrema emergencia. Recordemos que la parte débil, la que más está sufriendo actualmente, son los hogares inquilinos. Sabemos que la ley trasladó
en este proceso de alta inflación una carga a los propietarios porque el precio se indexa al año. Sí. Y durante ese año van perdiendo capacidad de la rentabilidad de los alquileres. Totalmente. Eso se debía repensar, porque cuando se aprobó la ley, los índices de inflación no eran tan elevados como los de ahora, ¿no? Entonces quizás sí sea un poco más prudente reducirlo a 6 meses. Sí, lo que cuando haces la indexación te suena jugoso, 4 meses después es lo que se alquila un departamento de la mitad de Era los muy metros distinto cuando la cuadrados del inflación tuyo. estaba en el 30-40%, que ahora Claro. que está más del 100%. Ahora, Jonathan, te pregunto lo siguiente. Hoy en día, con esta regulación, por lo general, los aumentos interanuales superan el 100%. Si se derogan estos puntos, como está marcando, que es lo que quiere hacer directamente la oposición, ¿puede ser que los precios sean más altos de los que estamos teniendo ahora y se le complique más a los inquilinos? Seguramente van a ser más altos. Y lo vemos cada vez que hay que renovar un alquiler. Cuando se renueva un alquiler, el precio de inicio del alquiler que no está regulado no sigue los montos de la inflación, los porcentajes de la inflación, sino que son más elevados. Claro. Así que si eso dejamos librado al mercado, obviamente va a haber un sector que va a buscar naturalmente la mayor cantidad de rentabilidad, más en un contexto donde veamos que los inmuebles que están saliendo del mercado de alquileres para estar a la venta o alquiler de plataforma, están saliendo aún en un contexto donde la propiedad inmobiliaria se ha reducido el 40% su valor. Entonces, incluso cuando estamos en el peor momento para vender, hay una fuga de la inversión de propietarios en el tema alquileres. Que sacás esa plata de la propiedad y la pones en el banco y te puede dar algo más redituable que un alquiler, que además con todas las posibles consecuencias en caso de que salga mal la cosa con el inquilino, ¿no? Y Digamos, la gente desde su microespacio, haciendo lo mejor que puede para juntar el mango, hace esa. Exactamente, porque además tiene que ver donde algo que no se explica económicamente, mejor dicho, no se explica naturalmente de que tengamos un mercado inmobiliario dolarizado. Que Claro, es un bien pero que no se ahí exporta va, ni se importa. al punto. ¿Existe hoy o podría existir algún mecanismo para que, no sé, te penalicen? Vos hoy te metés en las páginas más importantes de búsqueda de propiedades. Yo creo que un 70% están en dólares, al igual que como se ha dolarizado también la compra de un auto. ¿De venta decís? De venta. ¿El de 100%? No, de alquiler. De alquiler. Ah, de Los alquiler, alquileres perdón, en sí. dólares, ¿no? Supongamos que dejamos pasar la de venta porque ya es algo que no va a poder ¿Quién va a cambiar. querer comprar igual? Lo mismo ha pasado con los autos. Hoy los autos también, te metes, están en dólares, autos de 20, 30 años. ¿No podría existir un mecanismo para que digan, che, al tipo que publica en dólares lo penalizamos? Ahora también, me meto antes de que responda Jonathan, hay que digitalizar por completo la venta de los inmuebles y los departamentos. No me sale ahora la cuenta, pero un departamento tranqui, un $100.000, ¿no? Un estándar, digamos, ¿cuántos millones de pesos tenés que tener? Sí, claro. Vas con el camión de caudales a comprarte una casa. Son 50 millones de pesos. ¿Y cómo juntas toda esa guita? Es un volumen exorbitante, entonces ni imposible. siquiera, o sea, si lo querés hasta ir por la buena, decir, bueno, vamos a especificar para regularizar el mercado y lo que quieras, físicamente tenés un quilombo ahí. Bueno, todas estas enunciaciones son de la gran diversidad de problemas que tenemos. Por eso digo que es un tanto ingenuo de la oposición plantear que esto se va a resolver tocando estos dos puntos. Yo creo que en el trasfondo es justamente que el camino que tenemos que seguir es una mayor intervención estatal con buenas regulaciones, ¿no? Porque uno puede decir quizás se reguló mal o se reguló de forma extemporánea como lo vemos ahora, ha contextualizado. Pero tiene que haber un Estado que intervenga. Y Jonathan, porque ahí termina la idea, ¿no? Porque cuando vemos que inveteradamente el derecho a la salud, a la educación, son derechos humanos, hay toda una burocracia estatal para defender esos derechos, ¿no? Tenemos ministerios, se consideran servicios públicos, los privados que intervienen en la regulación de esos derechos o en la prestación de esos derechos son regulados, pero en el tema de la vivienda no tenemos la cultura de considerar la vivienda un derecho humano. Todo lo que construyen o alquilan tendría que ser parte de un sistema de servicio público de la vivienda con gestión pública, la vivienda social, la construcción de viviendas públicas y con gestión privada, ¿no? Que serían las empresas privadas que construyen, que los hogares que alquilan, etcétera. Esa burocracia que permitiría tener datos oficiales, no puede ser que elaboremos políticas de alquileres basadas en datos de los sectores que no quieren justamente la regulación, no tenemos ninguna cifra oficial, no podamos discriminar, no conocemos la concentración de la vivienda si está en una diversificación de propietarios, en grandes propietarios, no conocemos la tendencia, entonces hay una gran falta de información. Y creo que el camino tiene que ser justamente un planteo de soluciones complejas y muy variadas
que no basas únicamente en regular el contrato de alquiler, sino en regular todo el sistema de acceso a la vivienda. Jonathan, está en comunicación telefónica Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, que es justamente el autor del proyecto de ley que se va a tratar 10 días después de las PASO. Hernán, muy buenas noches. Agustina Canfer y todo el equipo de Algo que Contar te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustina, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte, Hernán. Y bueno, estábamos justamente debatiendo junto a Jonathan, que es el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y junto a todos, este proyecto de ley que lo primero que te quiero preguntar es si va a reformular o a directamente derogar la ley actual. No, nosotros planteamos que dada la enorme situación de emergencia que se vive, hay que derogar de inmediato. El planteo es derogar de inmediato y permitir que toda la oferta retenida que hay, depende de la ciudad, depende de los estudios, dicen que es entre el 25% en algunos lugares y el 40% en otros, salga rápidamente al mercado, lo que va a permitir una mejor situación tanto para inquilinos como para propietarios. En esta situación en que estamos, no hay oferta, porque la oferta se retrajo por completo, insisto, en una retracción del orden del 40%. Los aumentos fueron hasta en algunos casos del 600% en los últimos 3 años del valor de los alquileres. 600%, perdón, Hernán, quiero hacer un punto ahí. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, cuando hay que renovar el contrato vencido, ¿o qué? No, ¿Un en 200%? 3 años acumulados, Agustina, 3 años desde... Por eso, un 200 por año aproximadamente. Bueno, es que, mirá, algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en el intermensual de abril a mayo, tienen aumento del 19%. No es, a ver, entendernos bien, porque ayer un diputado de Frente de Todos malinterpretó las cifras. Es para el inicio de nuevos contratos, no es que la actualiza la que ya está. Para el inicio de nuevos contratos, para, digamos, viviendas semejantes, los aumentos son del... Bueno, en realidad la angustia que se vive es enorme. No, vos pensás que está viviendo de un sueldo que ya en los últimos 3 años es la caída del salario real más alta de, por lo menos, de la serie de la democracia del 83. Ahora, Hernán, te quiero preguntar... La caída de la jubilación real. Pensar que vive un sueldo, que vive una jubilación y además tiene que alquilar. Está totalmente fuera de una situación donde puede alquilar con sus propios ingresos. Jonathan recién ampliaba la situación que se está dando bastante atípica en los últimos años, que tiene que ver con una concentración de cada vez menor número de personas para mayor cantidad de propiedades, lo cual deja a merced de ese número cada vez más reducido de gente a todo el resto de la población que necesita un lugar para vivir. Esta ley... No, puede ser que haya pero no es el fenómeno principal. En la Argentina no es como en otros lugares, digamos, en unas ciudades norteamericanas, donde vos decís hay una enorme concentración de la oferta en pocas manos. En general, los propietarios de departamentos es el lugar donde los hijos o los nietos de los gallegos, o de los tanos, o de los judíos, hicieron un refugio de valor. Muchas veces son gente que tiene 2 o 3 departamentos que ayudan a sus jubilaciones o uno solo. Puede haber algunos fenómenos, pero yo creo que esos números no se compadecen con la realidad de hoy. Diputado, buenas noches. Quisiera consultarle ¿qué opina usted con esta situación? Obviamente está presentando este proyecto de ley, pero ¿cree que esto puede beneficiar a los inquilinos que hoy están pagando precios muy altos, que indudablemente gran parte de su salario se va en el alquiler, producto también de la caída de los salarios? ¿Cree que esta medida, esta derogación de la ley va a mejorar las condiciones para los inquilinos y van a tener una oferta mucho más saludable económicamente? Enormemente. Es una cuestión básica de la economía. Al dar condiciones de más confiabilidad, va a entrar una oferta que hoy está notoriamente retraída y van a bajar los precios. Pero estoy absolutamente convencido que van a bajar los precios en un primer momento. Van a bajar los precios y te diría más, sí. Van a bajar los precios rápidamente. Pero esto no le daría libertad a los propietarios a fijar el precio que ellos quieran, a hacer el arreglo que ellos quieran, y si se continúa manteniendo una baja oferta, ¿esto no podría perjudicar aún más a los inquilinos si no se empiezan a, de alguna manera, poner de nuevo en oferta esos departamentos que hoy no están en alquiler? Pero de ninguna manera, lo vas a poner, como este mercado que funcionó
llamémoslo, los últimos 30 años, funcionó de una forma. Tenía imperfecciones, sí, pero funcionaba. Ahora, No, Lombardi... nunca hubo, Sí, ¿me dejan terminar el sí. razonamiento? Nunca hubo ahí llamémosle una concentración que permitiera concertar precios al lado de la oferta. No es así. Lo que está sucediendo claramente es lo contrario. Se retrajo la oferta porque no le da seguridad jurídica, porque hay dudas sobre la seguridad jurídica. No hay duda de eso. Pero yo es seguro que es así, ¿eh? Desafío a cualquiera que me diga lo contrario. En un primer momento van a bajar los precios hasta que encuentre un nuevo punto de equilibrio. Sí, ahora, Los Lombardi... Los precios están artificialmente altos porque Sí. hay una retracción enorme. La gente no quiere poner sus viviendas en alquiler. Sí. Ahora, ¿se hace algún mea culpa puertas adentro de Juntos por el Cambio? Porque esta ley, en su momento, la que hoy está en la actualidad, la impulsaron desde el propio partido que usted precede. Y en su momento lo que se había dicho era que lo que más certeza le daba eran los 3 años, ¿no? Por ejemplo, pero se vino a instaurar prácticamente lo que después dejaron los SUBA, que era una actualización por inflación, con lo cual me parece que, digamos, hay que hacer puertas adentro. ¿Qué fue lo que falló cuando en su momento esta ley fue votada por muchos, pero se creyó que era lo solucionable? Todos los que votaron esa ley, también Juntos por el Cambio, se tienen que hacer una autocrítica. Sí, fue una porque vino de un proyecto de Juntos por el Cambio esto. Sí. No fue fueron todos. Todos, absolutamente todos. Pero, insisto, por supuesto, pero lo que no se puede hacer es dejar pasar tanto tiempo. Pasaron 3 años. La gente no pone la vivienda en alquiler. Los precios suben. ¿Usted sabe la angustia que hay en la calle? Yo creo que a veces cuando no se entiende, se ponen posturas ideológicas y la verdad que acá hay una cuestión mucho más práctica. Jonathan. Hay mucha gente que está pasando muy mal. La angustia de no conseguir, de no tener vivienda, sobre todo, o que frente a cada renovación de contrato, el propietario muchas veces se retrasa. No hay que verlo sino como un especulador. Hay que salir de esta idea de que cualquier persona que tiene 2 departamentos es un especulador. No es eso, no es eso. Tiene que tener con toda claridad la situación de restablecer una situación equitativa entre la oferta y la demanda. Acá los que más se están perjudicando, te diría, son los inquilinos. Son los inquilinos, no tengan la menor duda de eso. Sí, Yo digo, Hernán, obviamente te quiere saludar, te quiere hacer una consulta Jonathan del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nosotros partimos de un supuesto bastante distinto, que la regulación del mercado con la simple derogación de la ley no va a generar ese incremento de la oferta de alquileres. Creemos que es mucho más complejo lo que está sucediendo con el mercado inmobiliario, que tiene que ver con otros tipos de situaciones macroeconómicas. Y por otra parte, nos sorprende que los partidos que impulsan la simple derogación de la ley son los partidos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires venden tierra pública para alquiler turístico. Son los que quitan impuestos a las constructoras pensando que las constructoras van a poner sin ningún tipo de condicionamientos legales esas viviendas nuevas al alquiler, cuando vemos que lo que se construye únicamente para el 3% de la población porteña. El 97% de la población porteña no está pudiendo acceder a una vivienda en propiedad. Las viviendas que se construyen, muchas están ociosas. Se está construyendo específicamente más para hacer activos financieros. No se construye viviendas, se construye activos financieros. Se construye para lavar capital en blanco o en negro. Entonces, esos fenómenos son mucho más complejos, que creo que la linealidad de pensar que la derogación de la ley de alquiler en estos 2 puntos, ¿no? Porque estamos hablando de 2 puntos, la ley de alquiler es mucho más amplia, que también tenía un programa de vivienda social que a nivel nacional no se implementó y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires tampoco se implementó. Cuando vemos que hay una retracción de la oferta muy fuerte, esa retracción de la oferta tendría que haber sido compensada con una intervención del Estado de vivienda social que no hubo. Entonces, si vemos que en otros derechos, imaginemos que se están cerrando colegios y el Estado no interviene, es lo mismo que está sucediendo aquí. Hay un escape de las inversiones en los capitales, pero justamente como decían, hubo sectores que destinaron los ahorros a viviendas y que ahora están saliendo y están poniendo las viviendas en venta que no se están vendiendo porque justamente la población no tiene dinero para comprar esas viviendas. ¿Ya finalizó? ¿Finalizó? Adelante, Hernán, sí. Te noto, ¿estás enojado, Hernán? No, pero... Te llamamos con absoluta buena fe. Estoy contentísimo y encantado de la oportunidad que me das, pero que todos
Si no, yo te puedo agarrar los próximos 45 minutos lo que pienso el mercado inmobiliario. No, bueno, Y adelante, dejar hablar. adelante. Nos interesa mucho tu opinión y este proyecto de ley que se va a tratar el 23 de agosto, que nos parece Bueno, fundamental y yo no coincido te en queremos nada en la escuchar. visión que acaba de dar, es una visión conspirativa, es una visión fuertemente politizada, porque solamente se ocupa de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual yo tengo muchas críticas también para hacer la ciudad de Buenos Aires, pero no es el caso, pareciera que en todo el país el tema está arreglado, entonces me parece que es una visión politizada. Yo quiero ir a lo que le pasa a los y a lo que le pasa a los pequeños propietarios. No hay tal concentración de la oferta, no es cierto, nadie invertiría. Si usted le dice, usted tiene que invertir, muy por el contrario, si usted va a tener que poner la propiedad de esta manera, se va a retraer más todavía la inversión y vamos a terminar perjudicando más a los que necesitan una ayuda. Por lo tanto, eso no coincido en absoluto en esa visión. Me parece que razonablemente es un mercado que funcionó, que tiene que tener correcciones para evitar los abusos. Yo eso siempre lo pienso, pero de ninguna manera la situación es tan dramática. No estás queriendo ver que con esta ley funcionando, miremos lo que está pasando, observémoslo. A ver, a veces a mí me preocupa, pero lo digo fraternalmente, de ciertas posiciones fuertemente ideologizadas que no observan la realidad. Acá, después de 3 años, la están pasando mucho peor los inquilinos y la están pasando mucho peor los pequeños propietarios. Por eso hay que derogar. Después, las otras son teorías, medio Hernán, una pregunta. No ¿Derogamos? no comparte una... Perdona, Hernán, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Derogamos la ley y después? Derogamos la ley, inmediatamente empezará a funcionar el mercado y habrá tiempo para empezar a discutir algunas medidas correctivas que yo creo que son necesarias. Pero yo te pongo un ejemplo, para ser clarísimo. En este contexto inflacionario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos un contexto inflacionario que encima es el doble de lo que teníamos el año pasado, cuando hubo algunos dictámenes de la ley. ¿No? Sí, claro. Es este contexto. Sí. Vos tenés, la ley prevé un índice de actualización de los alquileres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Que tiene vinculado al salario. Muy bien. El propietario que hoy pone una vivienda en alquiler con una inflación, el índice está por arriba del 100%, y que se le actualiza una sola vez por año, ¿qué valor va a poner? Va a tomar el valor actual y le va a aplicar el 100% previamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí. Porque él sabe que por un año con esta ley no va a actualizar. Eso es lo que va a funcionar. Por eso la gente se retrae. Por eso si derogas la ley van a bajar los precios. Ahora, Hernán, le consulto de lo siguiente para intentar entender, ¿no?, cómo llegaría a funcionar. ¿De qué manera se convencerían, ¿no?, aquellos propietarios que hoy dejaron de poner su departamento en alquiler, bien para alquileres por 3 o 2 años, los contratos que se pueden llegar a firmar, por qué volverían a esta actitud y dejarían de alquilarlos por plataformas que indudablemente le dejan un dinero en dólares que es más alto? ¿Por qué dirían, bueno, sí, vamos a volver a alquilarlo? Ahí tendrían que poner un precio que le equipare indudablemente lo que podían ganar por otro lado. Tampoco nadie quiere perder. ¿Cómo sería ese control y esa jugada, ¿no?, o hacer algo contra las aplicaciones? Primero. Yo he trabajado, he sido ministro de Turismo de la Nación, yo te digo, conozco bien los números, eso es una parte del mercado. Yo creo que nadie está pensando, ni ustedes, no le faltemos el respeto a la audiencia, pensando que el 100% de la oferta. El problema es que vienen más turistas y con esos dólares los propietarios van solamente a los turistas. Eso es una parte del mercado. Bien, pero es una parte importante porque las diferencias son grandes. A ver, vos querés alquilar un departamento por un día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y te puede salir hasta entre 20 y 30 mil pesos por una noche, dependiendo del departamento. Si vos lo tenés un alquiler que va a 100.000, quizás con 4 o 5 noches lo podés compensar. Ahí hay una diferencia abismal de precios. Pero no hay tanta demanda para eso, es una cantidad. La Ciudad de Buenos Aires recibe, vamos a hablar de cifras, hablemos de números. Okay. La Ciudad de Buenos Aires recibe de turistas extranjeros aproximadamente 2 millones por año. De esa parte, la parte que va a estos alojamientos es aproximadamente 500.000 por año. Dividirlo por 7 te va a dar un número con las estadías, te va a dar un número que no es que el fenómeno no exista. Pero no por supuesto que el fenómeno existe. No son solamente turistas extranjeros, Hernán. También hay gente de todo el país que viene a la ciudad y alquila por noche, por fin de semana. Es la ciudad más poblada de la República Argentina. Sí, por supuesto, pero como nosotros creemos que un modelo económico equilibrado, queremos seguir recibiendo turistas,
porque le dan trabajo a mucha gente, porque tiene valor agregado en la gastronomía, en las artesanías, en las industrias culturales tan fuertes de la ciudad como el teatro, etcétera, el teatro independiente. Que vengan turistas es un factor importantísimo para la economía de la ciudad. Lo único que falta es que digamos, que pensemos que el problema son los turistas. No, eso es un beneficio que recibimos todos los porteños. Ahora, y insisto, y si bien el fenómeno tiene su dimensión, el fenómeno principal que está dominando es la retracción que ha tenido la oferta en muchísimos barrios de la ciudad por las condiciones, insisto, que no aplica la situación macroeconómica actual. Es decir, yo le pregunto, por un lado, apelemos al sentido común de lo que estamos debatiendo acá y los que nos escuchan. Vos tenés un departamento. Sí. Tenés un departamento, es el ahorro de toda tu vida. Y te dicen, lo querés por el alquiler, porque querés mejorar tus ingresos en el final de tus días. Y te dicen que vas a poder actualizarlo una vez por año. ¿Qué precio de alquiler pones? No, Sí, lo que mencionábamos recién, el más alto posible. Igual, hay precio una cuestión de que esos pequeños propietarios son justamente los que no se están yendo. Digamos, no son los que van a vender su inmueble por la falta de rentabilidad. Son los yo no propietarios dije que eso. siguen alquilando. ¿Qué precio pones? uno que no me haga perder. Hacemos una pregunta Un concreta. precio que no me haga perder contra la inflación, Hernán. El que no te haga perder, pero además vos sabés que no te haga perder la inflación, que lo van a actualizar de acuerdo a la ley esta que hay que derogar dentro de un año. Entonces, ponés la expectativa de inflación del año y la ponés todo el primer día. Entonces todo se encarece. No, la ley actual no resiste la mirada de una inflación de 3 dígitos. Bien. ¿Y por qué Vuelvo a decir, por qué no se puede pensar alternativa donde, como sucede en otras grandes ciudades y países, donde el Estado regule el precio de ingreso del alquiler y establezca una indexación quizá más acortada que el plazo de un año, en vez de derogar y dejar todo librado al mercado, que sabemos que en estos 40 años librar al mercado la cuestión de la vivienda ha traído cuestiones muy negativas? ¿sabes qué pasa? La gente invierte y la gente está bien que gane plata. No está mal que gane plata. Es parecido al capitalismo. Por supuesto que yo quiero un capitalismo con reglas, pero está muy bien que probá de hacer eso. Se probó, pero no te lo voy a decir. No. Vamos de los hechos. Una ley de alquileres durante el gobierno del primer gobierno peronista que congeló los alquileres durante 18 años. ¿Sabes cuál fue el resultado? El mayor déficit de viviendas proporcional de la historia de la Argentina. ¿Por qué nadie invirtió en vivienda? Esa es la verdad. Bien. Ya sucedió. Tu idea ya sucedió. Pero no estamos planteando congelar los alquileres. No estamos planteando congelar los alquileres en un proceso de inflación. Estamos planteando de que haya una regulación para que no quede todo en manos del sector propietario establecer los precios. Estás diciendo intervenir al mercado. Probar y que el Estado te regule esa intervención. Yo digo, me parece que vas a conseguir pocos inversores en vivienda. Bien. Me animaría. Yo contesto una pregunta. En la Ciudad de Buenos Aires se ha construido en los últimos 10 años 10 millones de metros cuadrados. Inversiones hay. La cuestión es la distribución y para quién se construye. Pero ¿por qué te obsesionas? Yo estoy de acuerdo con hablar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No te parece que te cejas un poquito? Que siempre hablamos del mismo distrito. No está politizado. A nivel país se ha construido la misma cantidad proporcionalmente y sigue siendo un problema de distribución. A nivel país también se ha construido una gran cantidad de metros cuadrados y la cuestión es la distribución y el acceso. No es el problema la falta de inversiones en Argentina en tema de construcción. ¿No? Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Si querés cerrar, por supuesto, adelante. Pero explícamelo con todo respeto al problema que no lo entiendo. Jonathan. No, que el problema es si se piensa que regular el mercado es generar un ámbito para realizar inversiones. El problema de la construcción no es un problema de inversiones actualmente en el país, ni en el país ni en la Ciudad de Buenos Aires. Porque hay muchísimas inversiones, hay muchísimas construcciones, ha incrementado los índices de la cantidad de metros cuadrados por habitante en el país, lo ha demostrado el último censo, así que no hay un problema de inversiones. Hay un problema justamente de regulación de para qué se construye, para quién y cómo se distribuye lo que se construye. No, la verdad es que no te entiendo. A veces medio teórico. ¿Me puedes explicar el problema por qué suben los alquileres y no hay oferta?
Sí, sí, es un problema mucho más complejo, macroeconómico. Tenemos un sistema dolarizado, los propietarios Pero vos lo decís con tanta tienen la certeza. expectativa de ganar los alquileres con un porcentaje en dólares, porque consideran que tienen dólares inmovilizados, tenemos una inflación más del Vos decís los 100%, malditos capitalistas. tenemos una población los malditos totalmente precarizada, los valores de los alquileres no están altos. Lo que sucede es que tenemos una población precarizada que no puede también pagar esos alquileres. El 50 y el 40% del dinero de la familia se va a pagar los alquileres. Sí, es un tema mucho más complejo que no se va a resolver desregulando el mercado inmobiliario. La cuestión es si pensamos soluciones complejas. La cuestión es si pensamos soluciones complejas regulando más el mercado inmobiliario o pensamos abandonar el problema desregulándolo. Pero probá, no va a invertir nadie. Ya tuvo, Probamos en los últimos 40 años, hubo inversiones y la población no está accediendo a la vivienda. No tuvo regulaciones y nunca la población estuvo tan alejada de la vivienda como en ese momento. Está súper claro. Hay que volver, a ver, pero vamos a ser propositivos. Hay que volver a una moneda estable, donde pueda haber crédito de largo plazo, donde funcionen las cosas. Efectivamente, el fenómeno inflacionario destruye todo. Pero lo que no podemos dejar de ver es que en el mientras tanto, más allá de cualquier planteo teórico, los que se están jorobando son los inquilinos. Bien. Eso es lo que está. Hernán, te agradezco mucho este contacto. Vamos a estar atentos a lo que pasa después de las PASO. Como siempre, con toda franqueza, Agustina. Gracias. Gracias a vos. Buenas noches. Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, ampliando este proyecto de ley de su autoría que va a ser tratado en el Congreso 10 días después de las elecciones. Jonathan, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Fuiste muy claro y seguramente vamos a convocarte nuevamente porque este tema está ahogando a los inquilinos, a los propietarios, menos a los constructores, a todo el mundo. Bien, a disposición. Gracias, igualmente. Gracias por venir. Y